Buenas. Nuestro grupo, conformado por Juan José Arce, Felipe Montero, Sarela Ortega, Mónica Ramírez, María José Rojas y Priscila Ruiz, vamos a presentar la propuesta de investigación para el proyecto Análisis microbiológico de las superficies internas de los instrumentos, flauta traversa, saxofón y trompeta en las escuelas públicas de música, CINEM y municipales de Alajuela y Cartago, Costa Rica, 2022. Con respecto a la agenda, los puntos más importantes que vamos a tratar es la justificación, el estado de la cuestión, la pregunta de investigación y la hipótesis, los objetivos, marco teórico, diseño de la investigación, cronograma y presupuesto. Muy bien. Lo que es referente a la justificación, tenemos que esta investigación puede generar un gran impacto en los usuarios de los instrumentos de viento, ya que estos están en constante contacto con la cavidad bucal del músico y se encuentran expuestos a ser colonizados por la microbiota presente en esta zona. Además, por la naturaleza de los instrumentos, suele darse la condensación del aliento y del aire, lo cual brinda un ambiente apto para el mantenimiento de la microbiota contaminada en el instrumento, así como la proliferación de hongos ambientales. Sumados a estos factores, los músicos usualmente no reciben una capacitación adecuada por parte de las academias de música sobre la correcta limpieza de los instrumentos, y tampoco se tienen protocolos establecidos para la desinfección de los instrumentos alquilados o prestados en las escuelas de música. Estos factores favorecen que existan microorganismos en la superficie interna del instrumento y estos son desconocidos por los músicos y no son conscientes que pueden sufrir diversos padecimientos productos de estos microorganismos, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad, caries, amigdalitis, infecciones del tracto respiratorio, entre otros. Por esto, consideramos que esta investigación tendría un impacto importante para visibilizar la importancia de implementar protocolos adecuados para la limpieza y la desinfección de los instrumentos. Además, podrían ser utilizados para demostrar a las escuelas de música la importancia de implementar medidas para el aprendizaje de la limpieza correcta, para la correcta limpieza, de los instrumentos dentro de su plan de enseñanza, con el fin de prevenir que los estudiantes tengan padecimientos. Con respecto al estado de la cuestión, se utilizaron bases de datos como Google Académico, PubMed, SCielo y ElServer, y los artículos utilizados son de los últimos 5 años, con excepción de 3 artículos que contenían información muy relevante, y estos rondan entre los 6 y los 10 años de antigüedad. Y también se utilizaron palabras claves como instrumentos de viento, carga bacteriana, pH salival, higiene bucal, fomites, microorganismos patógenos, colonias, hongos y limpieza de instrumentos. Con respecto a la microbiota, es importante recalcar que en la cavidad oral se pueden encontrar más de 700 especies diferentes de microorganismos, ya que es la segunda zona del cuerpo con más variedad y algunos de estos podrían llegar a causar patologías debido a la ejecución de instrumentos. Se ha descrito que los músicos pueden sufrir alteración en la microbiota, principalmente cambios en el pH, que se puede asociar a una mayor proliferación de Candida spp. Los instrumentos de viento se pueden clasificar según su tipo de boquilla y uso. La literatura define que la presión que ejercen algunas de las boquillas sobre la cavidad oral del músico pueden ocasionar un desacomodo de las piezas dentales. Además, esta clasificación es sumamente importante para comprender que los protocolos de limpieza van a ser diferentes para los diversos grupos de instrumentos, ya que algunos pueden generar más condensación que otros. Sin embargo, a pesar de las diferencias que pueden tener, igualmente todos pueden almacenar humedad, lo cual representa el principal riesgo. Con respecto a los microorganismos en los instrumentos de viento, en diversos estudios realizados se ha logrado determinar que existen una gran variedad de especies presentes en las superficies internas, entre los cuales se pueden destacar bacterias como
Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Bacillus spp, Pseudomonas pseudoalcaligenes, Enterobacter aglomerans e inclusive se describe una cepa de Mycobacterium tuberculosis, atenuado, además de hongos como Phoma spp, Penicillium spp, Rhodotorula mucilaginosa, Eurotium amstelodami, Fusarium spp y Candida spp. También se ha demostrado que en el caso de las bacterias, la mayoría han logrado sobrevivir en promedio de 24 a 48 horas en la superficie del instrumento, a excepción de Mycobacterium tuberculosis, que logró persistir hasta por 14 días. A pesar de que se han identificado algunos microorganismos, como los que acabo de mencionar, no se encontraron registros de la carga bacteriana presente, por lo cual se puede evidenciar la falta de investigación en el campo. Por otro lado, con respecto a la exposición de aerosoles, debido a la naturaleza de los instrumentos de viento, al momento de su ejecución se ha demostrado que existe una importante liberación de aerosoles que varía según cada instrumento y según la técnica utilizada para la ejecución, donde se registra que para algunos instrumentos se puede alcanzar una dispersión de hasta 80 centímetros. En cuanto a la relación de los microorganismos con enfermedades, la presencia de microorganismos en los instrumentos de viento puede implicar un riesgo para los músicos que ejecutan estos. Entre los principales padecimientos que se han registrado se mencionan infecciones del tracto respiratorio, tanto superior e inferior, en las cuales se han observado una diseminación de los síntomas al reducir el uso de los instrumentos. Otro padecimiento que se asocia principalmente a las esporas de los hongos contaminantes es la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una reacción alérgica que va a afectar principalmente los alvéolos y los bronquiolos causada por la exposición repetida al antígeno. Asimismo, se puede puntualizar otras afecciones como por ejemplo caries, que son muy comunes en los músicos. Con relación a la información recopilada en la revisión bibliográfica, se sabe que en el país no se encuentra definido un protocolo adecuado para la limpieza de los instrumentos de viento, además que este se encuentra enfocado en eliminar la presencia de microorganismos que podrían estar afectando la salud de los músicos. Por otro lado, el protocolo de limpieza cumple únicamente la función de quitar humedad y no es un proceso estandarizado que se le enseña a los estudiantes de esta área. Además de eso, no existen registros de la carga microbiana en la superficie de los instrumentos musicales y se desconoce cuáles son las principales especies que se encuentran colonizando las superficies internas de estos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nuestra pregunta de investigación correspondería a cuál es la carga de microorganismos presentes en la superficie interna de instrumentos de viento de escuelas públicas de música del gran área metropolitana y cuáles son las especies predominantes. En cuanto a la hipótesis o el problema de investigación, más de 50 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado se encuentran en la superficie interna del saxofón, la flauta traversa y la trompeta a pesar de su limpieza frecuente, en la cual pueden predominar especies como Fusarium spp, Penicillium spp, Candida spp, Streptococcus spp, Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. Bueno, en nuestro objetivo general es determinar los recuentos bacterianos y la clasificación taxonómica de los microorganismos presentes en las superficies internas de los instrumentos, tales como el saxofón, flauta traversa y la trompeta, provenientes de las escuelas de música CINEM de Alajuela, Escuela Municipal de Música de Cartago y la Escuela Municipal de Música de la Unión, antes y después de su limpieza para la toma de decisiones en salud pública en Costa Rica 2022. En cuanto a los objetivos específicos, serían en el punto 1, identificar los microorganismos que crecen con mayor frecuencia en los medios de cultivo a partir de las superficies internas de los instrumentos musicales. En el punto 2, determinar los recuentos bacterianos y la clasificación taxonómica de los microorganismos presentes en las superficies internas de los instrumentos musicales antes y después de su limpieza según
sexo y edad en Costa Rica 2022. Y por último, en el punto 3, determinar los recuentos bacterianos y la clasificación taxonómica de los microorganismos presentes en las superficies internas de los instrumentos musicales antes y después de su limpieza, según el tipo de instrumento, el propietario y la Escuela de Música en Costa Rica 2022. En cuanto al marco teórico, es importante entender ciertos conceptos para un mayor entendimiento de la investigación. Con respecto a la microbiota, esta hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. En el cuerpo del ser humano existen diferentes sitios anatómicos donde reside. Esta investigación está relacionada de manera directa con la microbiota presente en la mucosa oral, en la cual podemos encontrar hongos y bacterias. Con referencia a las bacterias, estas son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta. Las bacterias más comunes de la microbiota de la boca se dividen por secciones. Por ejemplo, las especies del género Streptococcus se encuentran en una alta proporción en tejidos blandos, saliva y en la lengua. Las especies del género Actinomyces se encuentran a nivel supragingival e infragingival y en las fisuras de la lengua. Otras bacterias como Veillonella parvula y Neisseria sp pueden ser aisladas en todos los hábitats orales. Con respecto a los hongos, existen ciertas especies de hongos que pueden formar parte de la microbiota oral. Esta se compone en gran medida de especies no cultivables. Las especies de Candida spp suelen ser las predominantes en la microbiota oral. Otros géneros como Cladosporium spp, Aurobasidium spp, Aspergillus spp y Malassezia spp han sido aislados en la cavidad de la cavidad oral. En realidad es difícil saber si algunos de estos hongos realmente forman una parte constitucional de la microbiota oral o si solamente se han localizado en ella como sujetos pasajeros procedentes del ambiente. Con respecto a las biopelículas, estos son gérmenes imperceptibles que se forman a partir de la acumulación y adhesión de las diferentes superficies, creando resistencias y suponiendo un peligro en cuanto a la higiene y a la seguridad en los diferentes entornos. Estas biopelículas pueden encontrarse prácticamente en cualquier lugar, colonizan una amplia variedad de superficies húmedas, entre ellas la cavidad oral, que refiere a la investigación. Por otro lado, lo que serían los aerosoles están compuestos por partículas microscópicas sólidas o líquidas, las cuales van a estar suspendidas en el aire en su estado gasificado. La infección por aerosoles es cuando se mezclan microorganismos con gotitas flush o secreciones respiratorias expulsadas por el individuo. Con respecto a los fomites, estos son objetos inertes que se contaminan con microorganismos presentes en el medio o por contacto directo con superficies impuras, las cuales sirven como intermediarios potenciales para la transmisión entre los humanos. Con respecto a lo que sería el proceso de limpieza y desinfección de los instrumentos de viento, dado el contacto directo de estos instrumentos de viento con la boca, es necesario realizar una limpieza en el exterior y interior del mismo. Las recomendaciones que brindan las academias es una limpieza con un paño limpio después de cada uso para quitar lo que sería el polvo, el sudor, la grasa y demás. Con respecto a la familia de los instrumentos musicales, en relación al área musical, los instrumentos se han dividido según sus técnicas de ejecución, morfología y materiales con los que se fabrican. Bueno, en cuanto a la flauta traversa, este instrumento va a poseer una embocadura que consiste en un orificio en uno de los extremos de la flauta y entonces por su naturaleza se va a condensar el aire en todo el largo del instrumento. El saxofón, la producción del sonido básicamente se inicia en la boquilla gracias a la vibración generada por la caña. El cuerpo va a ser la zona donde se da la condensación del aire y esta va a bajar hasta el codo y mucha de esta humedad suele quedarse atrapada. Por último, se tiene la trompeta, la cual se constituye por una boquilla en forma de tazón que se conecta con un tubo de diámetro pequeño por donde va a pasar la columna de viento y en esa zona es donde se va a condensar la mayor parte del aire. Con respecto al diseño de investigación, el tipo de estudio va a ser observacional, descriptivo, transversal.
y además exploratorio. En cuanto a la población de estudio, va a corresponder a los instrumentos de viento utilizados por los participantes de 3 escuelas musicales públicas del gran área metropolitana previamente mencionadas. Estas escuelas de música se van a seleccionar en base a diversos criterios como tener más de 10 años de funcionamiento, contar con una cátedra de instrumentos de viento activa y mantener actualmente un sistema de alquiler o préstamo de instrumentos. Debido a estas limitaciones logísticas y de presupuesto para realizar el muestreo, se va a seleccionar únicamente 3 escuelas. Con relación a la muestra de estudio, entonces, se van a seleccionar 6 participantes de cada instrumento por cada escuela. De estos, 3 deben ser de instrumento propio y 3 de instrumentos prestados o alquilados. A cada instrumento se va a realizar 2 muestreos, uno antes y otro después de la limpieza. Y para la selección de estos participantes se va a realizar una tabla de números aleatorios en Excel. Para lo que es la toma de muestras en las escuelas de música participantes, previamente se solicitará permiso a las autoridades mediante cartas, y para el procesamiento de estas muestras se va a solicitar la autorización a la Universidad de Ciencias Médicas. Lo que es la toma de la muestra, en el esquema de la figura 1 se va a representar la fase preanalítica del estudio, la toma de la muestra que se va a realizar antes y después de la limpieza de los instrumentos. Además, se va a realizar una entrevista para definir qué protocolo usan para la limpieza y la frecuencia con que lo realizan. Estas muestras van a ser tomadas con un hisopo estéril utilizando plantillas desechables de 5 centímetros por 5 centímetros que van a definir el área de muestreo. Estos hisopos van a ser introducidos en un recipiente que va a contener un volumen de 1 mililitro de solución salina estéril para así evitar la desecación. Entonces, estas muestras obtenidas van a ser transportadas a la Universidad de Ciencias Médicas en Gradillas, que estas entonces se ubican dentro de una hielera con anticongelantes. Por lo que corresponde al procesamiento de las muestras, en la figura 2 se resume el procesamiento de dichas muestras en la fase analítica, por lo que en el laboratorio se inocularán 100 microlitros de la suspensión en agar sangre y 100 microlitros de esta en agar saburó. En el agar sangre se incubará a 35 grados y se revisará cada 24 horas, según el crecimiento, y en el caso de ser necesario se van a reincubar 48 horas. Por otra parte, el agar saburó se incubará a temperatura ambiente. Se va a revisar todos los días durante la primera semana y como mínimo una vez a la semana después de la segunda, hasta que se obtenga un crecimiento apto para lo que sería su identificación. También en lo que son las placas de agar sangre, en las que predomine el crecimiento de un morfotipo colonial en los cultivos antes y después de la limpieza, se le realizará la identificación utilizando el sistema BITIC, y también se le hará tinción de Gram para identificar el grupo, tomando como máximo 10 placas de cada instrumento para identificar. Ahora bien, los crecimientos que se obtengan en el agar saburó van a ser identificados utilizando azul de lactofenol y lactofenol claro según el morfotipo del hongo. Bien. Con respecto a las variables, vamos a tener el código del instrumento, el cual va a ser asignado para llevar un orden de cada muestra, escuelas de música, en la cual se categorizarán las 3 escuelas seleccionadas, instrumento en los cuales de igual forma se van a categorizar según el instrumento previamente seleccionado, el tipo de propietario, que puede ser propio o pertenecer a la escuela de música. En lo que respecta a la edad del estudiante y sexo, se utilizarán como datos para comparar los resultados según el grupo. En lo que es la carga bacteriana, corresponde a las unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, teniendo en cuenta el factor de dilución usado. Y por último, se tiene la clasificación taxonómica, donde se definirán las categorías de las especies con mayor prevalencia según las revisiones, y la última categoría para otras especies que se puedan identificar. Siguiente. De datos, se realizará una base de datos en la herramienta Excel de Microsoft Office con los datos obtenidos en el estudio. La base de estos datos será depurada y encontrada en las tablas para realizar comparación entre las variables. Por otro lado, las variables cuantitativas se compararán utilizando la prueba de T-Students, y las cualitativas se realizarán las pruebas de chi al cuadrado. Siguiente. En la siguiente figura se encuentra el cronograma de actividades de la investigación.
El desarrollo de esta propuesta se va a realizar entre los meses de enero a abril y la toma y el procesamiento de estas muestras se realizarán en los últimos días de abril e inicios de mayo, esperando tener identificados los agentes para inicios de julio, ya que en este mes se realizará el análisis de datos y la elaboración de dicho informe. Siguiente. Con lo que respecta al presupuesto, se va a solicitar esta investigación. Se obtuvo un monto total de 610.500 colones para la compra de materiales con posibles cambios por variaciones en los precios del mercado. Muchas gracias, esa sería nuestra presentación. Y aquí vamos a tener las referencias bibliográficas.